Con el segundo monto de dinero más alto que va a cobrar para un año en su carrera, finalmente Luis Arraez encuentra casa por un año, encuentra contrato con los Gigantes de San Francisco. De última hora se ha conocido que finalmente Luis Arraez, el 3 veces campeón de bateo, uno de los mejores bateadores disponibles en la agencia libre, el mejor bateador de contacto de su generación, pues finalmente encuentra hogar y va a estar jugando con los Gigantes de San Francisco. ¿En qué consiste el pacto? Dónde va a estar jugando Luis Arraez, porque hay un cambio de posición, e igualmente cómo queda ahora mismo la alineación de los Gigantes de San Francisco con Luis Arraez y qué se está proyectando para él. Luis Arraez se había dicho que estaba recibiendo numerosas ofertas. Habíamos hablado aquí de equipos por un año y de equipos por al menos 2 años, un contrato multianual, y finalmente aceptó la oferta de los Gigantes de San Francisco por un año y va a estar jugando la segunda base. Significa una mejora para lo que lo tenían los Gigantes de San Francisco en esa alineación, porque Luis Arraez definitivamente es mejor que lo que tenían ahí, pero es un reto asumir la segunda base nuevamente después de que hacía muchísimo tiempo que no jugaba ahí. Según está reportando el pacto, pues Luis Arraez va a estar cobrando durante el año que va a estar jugando con los Gigantes de San Francisco 12 millones de dólares, que constituye la segunda cantidad más alta para Luis Arraez en un año. El año pasado había cobrado 14 millones de dólares según sus cifras estadísticas, y anteriormente en otro año había cobrado 10 millones, así que va a ser la mayor cantidad de dinero que va a estar cobrando Luis Arraez para una temporada. En total, Arraez ha ganado a lo largo de su carrera 34 millones de dólares. Súmele entonces los 10 que va a estar ganando ahora, o los 12 que va a estar ganando, y estaríamos hablando entonces de 46 millones de dólares para Luis Arraez. ¿Por qué es una movida, digamos, interesante de Arraez? ¿Qué va a estar pasando con su carrera? Vamos a estar hablando de eso. Miren, San Francisco había estado buscando traer a alguien para estar jugando la segunda base. Por ejemplo, había preguntado por Brandon Donovan de Cardenales, había preguntado por Nico Horner de los Cachorros para intentar cambio, por CJ Abrams de los Nacionales, pero nada de eso. Finalmente firman a Arraez, que llega en su temporada de 29 años y que con su promedio de 317, pues es el pelotero en activo con mejor promedio de bateo en estos momentos a nivel de las grandes ligas. ¿Por qué es una adición interesante para, desde el punto de vista del bateo, sobre todo para los Gigantes de San Francisco? Los Gigantes el año pasado puesto 26 de grandes ligas en OPS de 617 en 2025. Arraez lo va a mejorar. Evidentemente Arraez no es un jugador que tenga 900,000 de OPS, pero sigue siendo un jugador muy interesante que les va a dar una mejora a los Gigantes de San Francisco en esa base, que ahora mismo tienen un cuadro interior proyectado con Matt Chapman en la tercera base, William Adames en el campo corto y en la primera base Rafael Devers, por lo que hay una abundante presencia latina en ese cuadro interior ahí de lo que son los Gigantes de San Francisco. Arraez, por supuesto, la tasa de 3.1 entre los bateadores calificados, la más baja, 292 averajes, desciende de 300 la temporada pasada, OPS de 719, pero con todo y ese OPS, si repite esos números, va a estar mejorando ese OPS que les estaba diciendo de 617 que registraron los segunda bases de los Gigantes de San Francisco la temporada pasada. El plan o el backup que tendrían los Gigantes de San Francisco para intentar ir turnando a Arraez de alguna manera entre el puesto designado y la segunda base es que jueguen en algún momento sustituyendo a Arraez Casey Smith y Christian Cos. Casey Smith se antoja que va a ser como una especie de jugador respaldo de Arraez, pero Arraez va a estar jugando la segunda porque la primera base, como les estaba diciendo, va a estar en manos de Rafael Devers. En cuanto a Arraez, ¿qué extraña? ¿O qué entraña esta mudanza para la segunda base? Pues un reto para él. Estamos hablando de un jugador que ha jugado la mayor parte de su carrera, por supuesto, en la segunda base, pero que en las últimas 2 temporadas ha sido primera base. Arraez tiene más de 2,000 entradas en la primera base, más de 2,000 entradas en la segunda base, muchísimas más en la segunda base, pero en las 2 últimas temporadas apenas ha jugado 56 juegos aproximadamente, lo que ha jugado Arraez realmente ahí en la segunda base, así que no ha tenido mucha actuación a nivel de segunda base, así que veremos qué sucede con Arraez. Muy poca actualización, 56 juegos efectivamente en las 2 últimas temporadas en segunda base. Y ojo con este dato, que lo tocamos en un video reciente. Desde el 2019 hasta la actualidad, Arraez es el bateador o el jugador de segunda base que lidera su posición, pero con un aspecto negativo, en outs por encima del promedio. Tiene un menos 36 en outs por encima del promedio. Recuerden que los outs por encima del promedio habla de alguna manera de cuántos outs y carreras ha ayudado a evitar un jugador a su equipo. Así que Arraez es negativo en la segunda base por esa parte,
pero sigue siendo, como le estaba diciendo, una mejora. De hecho, con Arraez ahora mismo incorporado a la segunda base, según Fangraph, la proyección que hay es que los Gigantes han ascendido al 10º puesto en cuanto al WAR que deberían tener sus segundas bases en sentido general para la temporada 2026, por supuesto encabezada con Arraez con un WAR total de 2.4, Casey Smith, Christian Cos, pero sin Arraez hubieran estado mucho más atrás, pues Arraez va a ser el que impulsa de alguna manera a los Gigantes de San Francisco hacia esa posición. Para Arraez supone evidentemente un reto, sobre todo volver a la segunda base. No tengo creo que ningún tipo de duda de que va a ser una campaña de despegue nuevamente desde el punto de vista ofensivo. De hecho, se le está augurando, por ejemplo, Fangraph le da a Arraez una proyección para 2026 de 302 de averaje, volver a pasar por encima de los 300, 343 OVP y 397 de slugging. Recuerden que él se ha visto limitado muchísimo en cuanto a su capacidad de envasarse su OVP porque no suele tomar muchos boletos. De hecho, tiene más boletos que ponche. Apenas se poncha 15, 16 veces por temporada, pero es que toma muy pocos boletos. Arraez tiene que mejorar esa paciencia en el plato para intentar nuevamente obtener boletos. Recuerden que viene unas temporadas en las que ha visto menor cantidad de lanzamientos porque cambió en la reciente temporada con los Padres, cambió de alguna manera su enfoque, se volvió un poco más agresivo. Quizás eso está motivado porque estaba jugando de segundo bate gran parte del tiempo, otras partes jugó de primer bate, pero muchas veces fue usado como segundo bate y esto le obligó a cambiar el enfoque. Pero ahora, seguramente Luis Arraez va a volver para ser primer bate de los Gigantes de San Francisco. Miren, ¿cómo quedaría de alguna manera proyectada la alineación de los Gigantes de San Francisco? ¿Cómo podría quedar así la alineación de los Gigantes? Luis Arraez debería ser primer bate de los Gigantes de San Francisco y segunda base. Rafael Devers, primera base y segundo bate de los Gigantes de San Francisco. Willy Adames, shortstop y tercer bate de los Gigantes de San Francisco. Matt Chapman, tercera base y cuarto bate de los Gigantes de San Francisco. Jung-Hoo Lee debería ser right field y quinto. Sexto debería ser Elliot Ramos. Séptimo, Harrison Bader, que recuerden que llegó recientemente al equipo, firmó por 20 millones. Bryce Eldridge debería ser el designado y octavo bate, y el noveno bate debe ser Patrick Bailey y receptor. Así debería quedar de alguna manera, me imagino, la alineación de los Gigantes de San Francisco, que como les estaba diciendo, por ejemplo, han firmado en esta temporada baja o han llegado al equipo varios jugadores nuevos. Tenemos Adrian Hauser, que firmó por 22 millones. Esa es la firma más grande que han tenido los Gigantes esta temporada. Seguido por Harrison Bader, que llegó para 20 millones, llegó por 2 temporadas por 20 millones y $500,000, seguido de Arraez 12 millones, en tercero Tyler Mahle, que llegó por 10 millones, Jason Foley por 2 millones y Sam Hentges, que llegó por un poco más de 1 millón. Estamos hablando de que los Gigantes de San Francisco han gastado en sentido general en total 75 millones, alrededor de 76, 67 millones aproximadamente han gastado los Gigantes de San Francisco en dinero en esta temporada baja, y Arraez es la tercera firma más importante. Veremos si eso les es suficiente o no a los Gigantes de San Francisco, pero lo cierto es que la llegada de Arraez sí es un impulso a la segunda base. Veremos qué ahora le toca al venezolano, evidentemente, de hecho lo habíamos hablado aquí. Una de las posibilidades es que Arraez terminara firmando por un año, no por un contrato multianual, terminara firmando por un año, buscara una temporada nuevamente de despegue, de renacimiento de alguna manera, porque parte de sus métricas decayeron la temporada anterior, para así intentar volver a la agencia libre la temporada que viene, cuando apenas está entrando en su temporada de 30 años. Una temporada de despegue para Arraez ahora quizás le pudiera dar el incentivo para estar buscando un contrato multianual, que es realmente lo que él estaba buscando. Finalmente, entonces, Luis Arraez se va a los Gigantes de San Francisco, va a estar por un año, 12 millones aproximadamente, reafirma o refuerza de alguna manera la alineación de los Gigantes de San Francisco, que tenían carencias en la segunda base. Arraez va a ser el segunda base titular. Ahora mismo hay un cuadro bastante interesante con Arraez, Rafael Devers, Willy Adames, Matt Chapman. Queda bastante reforzado el equipo. Arraez llega para ser presumiblemente el primer bate del equipo, respaldado por detrás por Rafael Devers, y va a volver a la segunda base, una posición en la que apenas ha jugado 56 juegos en los últimos 2 años, pero en la que tiene ya casi unas 3.000 entradas a su espalda en las grandes ligas, pero en la cual, recuerden el dato importantísimo, porque de esto va a depender muchísimo cuando se juzgue el rendimiento de Arraez, no solamente de su bate, lidera en negativo desde el 2019 a la segunda base en out por encima del promedio con menos 36. Su bate está ahí, siempre ha bateado. Lo que se necesita es que vuelva a batear, evidentemente, con ese promedio que suele hacerlo,
que aumente quizás la cantidad de boletos de alguna manera para aumentar un poco ese OVP de 3.40, debería mejorarlo un poco Arraez, y sobre todo también desde el punto de vista defensivo que logre por lo menos, al menos cubrir de una forma bastante eficiente la segunda base. Luis Arraez finalmente encuentra contrato en los Gigantes de San Francisco, un año por $12 millones.